José Pekerman tuvo una influencia inobjetable en el fútbol argentino. Fue el líder del proyecto juvenil que por más de 20 años nutrió la selección de algunos de sus mejores talentos y sentó las bases de los campeones en Qatar 2022. Pero en el inconsciente colectivo, su recuerdo quedó nublado por su rendimiento con la selección mayor, donde guió un brillante plantel a los cuartos de final, pero dos polémicas decisiones le costaron la eliminación contra Alemania en 2006. Sin embargo, poco después pudo gozar de una revancha eufórica en Colombia, donde cambió para siempre la mentalidad del conjunto cafetero. ¿Cómo lo logró? Los lazos de Pekerman con Colombia se remontan a su periodo como jugador. Un volante de contención, pasó los últimos 3 años de su carrera en Independiente Medellín antes de que lesiones recurrentes en su rodilla forzaran un temprano retiro a los 28 años en 1978. A pesar de ese final amargo, Colombia dejó un buen recuerdo en el joven Pekerman y fue ahí donde nació su hija Vanessa. Su regreso al país no se daría hasta comienzo de 2012. A sus espaldas ya tenía ese exitosísimo proceso en las selecciones juveniles argentinas y el duro final en la mayor, además de un breve periodo en el fútbol mexicano con Toluca y Tigres. Colombia, en cambio, vivía un periodo oscuro en su historia futbolística. No pudo capitalizar el enorme progreso que había conseguido con Francisco Maturana, con quien jugó 3 mundiales consecutivos en la década del 90 y que culminó con su primera Copa de América en 2001. En cambio, una generación que tenía como estandartes a Mario Yepes, Radamel Falcao, Cristian Zapata y Juan Pablo Ángel no había conocido lo que significa jugar una Copa del Mundo e incluso muchos de ellos habían sido el foco de críticas por no traducir su rendimiento a nivel clubes con la selección. Una eliminación a manos de Perú en la Copa América 2011 y un flojo arranque en las eliminatorias para Brasil 2014 exigió un cambio de dirección rotundo y a eso llegó Pekerman. Mi forma de trabajar, objetivos que me planteo, proyectos que siempre para mí tiene que estar muy bien definido lo que es el plan deportivo y donde tiene que haber toda una búsqueda de unión para conseguir objetivos. Con su llegada en enero de 2012 comenzó un proceso en el que tomó varias decisiones determinantes. Primero, estableció que su equipo se entrenaría en múltiples centros a lo largo del país y no solo en la capital de Bogotá. Segundo, limitó de manera considerable el acceso de la prensa a las concentraciones, lo que impidió la circulación de rumores y filtraciones. Tercero, dividió el trabajo con el equipo por zonas del campo con su cuerpo técnico y cada uno le entregaría informes. Estos cambios consiguieron unificar un vestuario muy dividido detrás de un mismo objetivo: regresar a la Copa del Mundo tras 16 años. Las estrellas del seleccionado dejaron de lado algunas tendencias personalistas y el equipo se nutrió de grandes figuras como David Ospina, Camilo Zúñiga, Pablo Armero, Juan Cuadrado, James Rodríguez y un sinfín de opciones en ataque que incluía a Falcao, Jackson Martínez, Luis Muriel, Carlos Vaca y Teófilo Gutiérrez. Desde el arranque, Colombia hizo valer ese poderío y ganó 5 de sus primeros 6 partidos de eliminatorias bajo las órdenes del argentino, convirtiendo 15 goles en ese periodo. El proceso no estuvo exento de críticas y algunos resultados menos positivos, como derrotas ante Ecuador, Venezuela y Argentina, y un reclamo por mantener el nivel de juego, pero hoy pocos dudan de la gran campaña que protagonizó la selección Colombia y que culminó con la histórica clasificación en un heroico empate por 3-3 entre Chile, tras estar abajo por 2 goles. El primer objetivo se había cumplido, pero Pekerman no quería conformarse con solo decir presente. El registro colombiano en la máxima competición era muy pobre. De 13 partidos había ganado apenas 2. Esa imagen cambió de inmediato en Brasil 2014, donde Colombia se convirtió rápidamente en uno de los equipos más atractivos y vibrantes del torneo. Ganó su grupo enfáticamente con 3 triunfos al hilo, liderados por un James en estado de gracia, y se impuso por 2-0 a Uruguay en los octavos, un partido en el que el ex Banfield convirtió el mejor gol del año para alcanzar los cuartos de final por primera vez en su historia. El camino terminó a manos del local Brasil, que lo superó por 2-1 en circunstancias polémicas, pero dejó una imagen inolvidable en el pueblo cafetero. Al llegar al país, el recibimiento fue eufórico, y Pekerman incluso fue condecorado con la nacionalidad colombiana por el gobierno de su país de adopción. Pero ese reconocimiento comenzó a tambalear tras una eliminación en cuartos de la Copa América 2015 y un arranque difícil de las eliminatorias para Rusia 2018. Sin embargo, el equipo consiguió reponerse con un mucho mejor rendimiento en la siguiente Copa, donde finalizó tercero, y una fuerte remontada en la campaña clasificatoria, en la que consiguió firmar el pase a un nuevo mundial, aunque sin el brillo del proceso anterior. La base del plantel para Rusia estaba conformada en gran parte por los mismos jugadores que hicieron historia en Brasil
e incluso se pudo sumar Falcao, que se había ausentado previamente por una lesión. Y también tenemos el mejor refuerzo que podía tener un equipo. Recuperamos a Falcao. Entonces eso nos da una gran alegría por él y por el equipo, porque en Colombia Falcao es un jugador determinante. La campaña comenzó con una inesperada derrota contra Japón por 2-1, pero los de Pekerman se pudieron reponer con 2 nuevos triunfos para enfrentar a Inglaterra en los octavos. No obstante, la hazaña de 2014 no se pudo repetir y a pesar de mostrar un rendimiento valiente, los penales confirmaron la eliminación. Aún con el resultado adverso, el clamor popular se mantuvo firme al DT argentino. Les agradecemos por estar siempre, por apoyarnos, volveremos más fuertes, eso estamos seguros. El equipo fue recibido por decenas de miles de colombianos en un estadio del Campín repleto y Pekerman expresó su deseo de quedarse, pero por lo bajo crecían las tensiones con la dirigencia por las mismas decisiones de aislamiento de la prensa y las autoridades que tan populares habían sido al principio. Como consecuencia, el 4 de septiembre de 2018 finalizó la era Pekerman en Colombia tras 6 años y medio. Temerosos, porque saben que Colombia es fuerte. Al seleccionado cafetero le costó mucho encontrar su lugar tras la despedida del mejor técnico de su historia. Carlos Queiroz y Reinaldo Rueda dejaron pasos mixtos y a pesar de generar un recambio exitoso con delanteros como Luis Díaz, Rafael Santos Borré y Miguel Borja, Colombia quedó fuera del Mundial Qatar 2022 tras no convertir en 7 partidos consecutivos. No fue hasta la llegada de uno de los viejos colaboradores de Pekerman, Néstor Lorenzo, que Colombia recuperó su identidad y su dominio, firmando una brillante Copa América 2024 en donde alcanzó su primera final en 23 años. Pekerman, por su parte, apenas sumó un corto paso por Venezuela desde su salida y a sus 74 años su futuro es aún incierto. Pero su recuerdo en tierras cafeteras sigue siendo sumamente grato e inolvidable y su influencia en no uno, sino 2 países futboleros sigue rindiendo frutos hasta el día de hoy. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y contanos en los comentarios si Pekerman fue el mejor DT argentino en una selección extranjera o si otros candidatos también merecen una mención.